Tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Amén. Voltea al que está a su lado, dile: Dios es muy bueno. Voltea a otra persona y dile lo mismo, dile: Dios es muy bueno. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. ¿Qué le parece si oramos juntos primero, dándole gracias a Dios? Pero antes voy a pedir que recibamos con un aplauso a Vidal y Madeleine Garza. Ellos están aquí para compartir la palabra de Dios conmigo. Y, vamos a orar primero. Dígale conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, primero, gracias por todas tus bondades. Gracias por cada bendición que tú nos has dado. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración. Y hoy te pedimos que tú nos enseñes. Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí, porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy abrimos nuestro corazón a ti. Por favor, háblanos, enséñanos y ayúdanos a recibir lo que nuestra alma necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guía nuestras palabras y guía, Padre, lo que yo voy a necesitar hoy, lo que yo voy a recibir hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, voy a invitarles que se pongan cómodos en sus asientos. Y hoy invité a Vidal y Madeleine Garza para estar con nosotros. Ellos son pues buenos, grandes amigos de nosotros, de mi esposa, míos, y parte también de nuestro equipo de 12. Ellos han sido una bendición en nuestra vida y han sido una bendición para muchas otras familias. Y yo creo que este tiempo va a ser de gran bendición para ustedes también. Así que ¿cómo conocí a Vidal y a Madeleine? Bueno, ya tienen varios años, muchitos años que los conocí. Bueno, depende, los que tienen 15 años de edad, pues dicen: ¿desde cuándo? Y los que tienen más dicen: apenas 15 años, ¿verdad? Pero yo estaba recordando cómo los conocí. Bueno, fue aquí en San Antonio, pero yo había conocido al Señor cuando tenía 18 años. Fue que yo conocí al Señor entre los 18 y los 19. Tuve mi encuentro con Jesús y ahí fue cuando me enamoré de Jesús, y por primera vez me importaron las almas. Por primera vez sentí que yo quería hacer la encomienda de Jesús, de ir y hacer discípulos, salvar las almas. Decía: yo quiero hacerlo, realmente quiero hacerlo. Y empecé a desearlo en mi corazón. Empecé a predicar, de hecho, aún en las plazas empecé a predicar, pero tenía un trabajo, y ahí en el trabajo pues la situación era difícil. Era muy duro el ambiente de ahí, era muy, muy, muy fuerte, muy difícil. No voy a dar detalles, pero era fuerte. Le digo a Madre que era la era del rock and roll de su papá. Y era difícil, y Dios puso carga en mi corazón de orar por mis compañeros de trabajo, entre esos el papá de Madeleine. Bueno, los años pasaron, ya estábamos aquí haciendo la obra de Dios, ellos estaban viniendo, y ya muchos años después estábamos no me acuerdo en qué local nos reuníamos, pero ya conocía a la mamá de Madeleine, Anita, ya conocía a Yara, ya conocía a Madeleine y a Nayeli, y ya era muy, pues muy familia, ¿no? Todos muy familia para mí. Pero un día vino su papá con ellas, y cuando lo vi yo dije: este señor yo lo conozco, ¿de dónde lo conozco? Y claro, 20 años o 25 años después o más todavía, y no se parecía aquel señor joven a este señor ya más mayor, no tan joven, pero tenía la esencia. Dije: yo lo he visto en una parte, lo he visto en una parte. Y un día nos topamos por ahí atrás en los pasillos y le dije:
yo siento que yo lo conozco a usted, yo te conozco. Y dice, yo también te conozco a ti. Y yo cuando me dijo eso dije, pues ahora sí, ¿dónde? Y resulta que trabajamos en aquel lugar juntos y eso. Y bueno, eso me llenó mucho de gozo, porque hay veces que piensas que la oración queda en el aire, pero yo creo que la oración tiene poder. Cuando tú oras por alguien, de hecho en aquel tiempo fue la primera vez que yo tuve un ayuno de 3 días, creo. Si no fue la primera, fue la segunda. Pero no es que toda la vida fue muy ayunador, como ustedes pueden ver, pero en aquel tiempo fueron mis primeros ayunos prolongados. Y recuerdo haber estado orando por eso, y había un cuartito allá hecho de metal, que por cierto en la ciudad donde yo era pues es caliente, caliente, y seco. Y ese cuartito era de metal y estaba ardiendo, pero era el único lugar que tenía para esconderme a la hora del lonche a orar. Entonces descubrí que otros 2 que eran cristianos hacían lo mismo y se escondían ahí. Entonces fui a hacerlo yo también. Y bueno, encontrarme acá que la familia toda entera estaba viniendo a la iglesia, desde Yara, desde Madeleine, su mamá sobre todo, y luego Nayeli. Bueno, pues eso fue una bendición muy grande. Pero luego ya en el camino Dios nos dio la oportunidad de irnos conociendo más, al grado que ellos fueron parte de nuestro equipo, de mi esposa y mío. Y bueno, ha sido todo un recorrido grande. Pero yo quería que Vidal y Madeleine nos platicaran. Madeleine primero fue la que llegó y luego ella invitó a Vidal. ¿Cómo fue o qué fue lo que te hizo en primer lugar empezar a buscar a Dios o a venir a la iglesia, en otras palabras? Fue mi necesidad de poder tener un bebé. Llegué en el 2004 a la iglesia y teníamos pues 4 años de casados. Nos casamos en el 2000 y pues bueno, como todo matrimonio, el primer año pues dices, bueno, pues el bebé pronto vendrá, ¿no? Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3, y pues ya hasta que a los 4 años digo, no, pues es que a lo mejor algo está mal dentro de mí o algo pasa. Y me invitaron a la iglesia, me invitó mi hermana y fue de la manera que yo pude empezar a venir. Pero en ese tiempo pues mi esposo no quería asistir a la iglesia. Venía pero forzado. Voluntariamente, a fuerzas. Sí venía. Dijo aquel, pero venía. Pero sí, eso fue la necesidad. La necesidad, o sea, querían que Dios les ayudara a tener un bebé. Esa fue la necesidad. Y bueno, empezaron a venir no precisamente como sirviendo a Dios, que es diferente, ¿no? Pero primero a escuchar. Y en ese tiempo ustedes empezaron a tratar de concebir, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso que ustedes empezaron a tratar de concebir? Pues fuimos a varios doctores. Antes de venir a la iglesia, pues consultamos varios doctores en México o consejos de familiares donde nos decían, tómate esto, haz esto, el otro. Pero pues nunca se dio. Y cuando me invitan a la iglesia digo, bueno, pues a lo mejor voy al doctor de doctores, ¿verdad? Pero no lo entendí en aquel entonces, pero yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, porque ya no había nadie en que me pudiera ayudar más que Dios. Lo sentía en mi espíritu. Y después de tratar, bueno, tantas veces y luego empezar a buscar a Dios o a asistir a la iglesia, pasaron tratando sin venir a la iglesia 4 años, pero luego empezaron a venir a la iglesia ya los 2, y en ese tiempo siguieron intentando. ¿Cuánto tiempo pasó a que vivieron el milagro? Fueron 9 años.
O sea, 4 años y luego 5 ya en la Sí, iglesia. en total fueron 9 años Entonces, para poder concebir. en ese tiempo intentaron varias ocasiones, pero fueron intentos que fallaron, ¿no? Sí, fallaron, intentos fallidos, pérdidas también, y pues es desgastante, como mujer es desgastante. Es vergonzoso también cuando alguien te pregunta que conocíamos una nueva pareja o alguien nuevo, siempre era como la pregunta, ¿no? De cuántos años tienes de casada, y ya le decía, y luego cuando me decían, ¿y cuántos hijos tienes? Y ahí fue donde no podía ni responder, no sabía ni qué responder, pero era una pregunta incómoda y a veces la gente era muy imprudente, a veces te decían comentarios que nada que ver, pero O hirientes, comentarios hirientes. hirientes también, y sí me molestaba. Llegó en un punto que tanto me hacían esa pregunta que me molestaba mucho. ¿No? Y o sea, ya cuando empezaste a, bueno, Vidal, al ver a tu esposa que estaba sufriendo, ¿cómo tú sufrías esa espera? O sea, no pasaba nada y ya habían intentado, ¿tú cómo la vivías? Pues que, como le decía, normalmente para el hombre es algo poquito diferente, no es, por ejemplo, cuando nos casamos, yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos 4 años. Mi mente era, pues yo pensaba, dije, vamos a esperarnos 4 años para tener hijos, y digo, en lo que compramos los carros, las casas, mi mente siempre fue algo más monetario, como en que logramos conquistar cosas, o sea que... El sueño americano. El sueño americano, o sea, y sí, pero después tú te das cuenta que después de 4 años, bueno, en ese tiempo no conocía a Dios, pero no lo seguía y no estaba con Él. Entonces, sí logramos las cosas, pero te das dando cuenta, es como algo está pasando, o sea, algo no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros nunca usamos métodos para cuidarnos como anticonceptivos ni nada, simplemente no pasaba el bebé. Pero después yo empecé a ver la necesidad de mi esposa, le digo, híjole, o sea, yo sí quería un hijo, y todo hombre pienso que desea un hijo un día en la vida, pero no era tanto como la de mi esposa. Entonces, pero también miraba la incomodidad y decía, oye, pues como pues no está bien, y miraba ¿cómo se puede decir? Como preocupada ella, y decía, híjole, es que quiero. Le digo, no, espérate. Entonces fue cuando empezamos a venir a la iglesia. Bueno, empezó ella primero y luego después yo. Entonces, no es como, ¿cómo se podrá decir? Yo decía, bueno, sí vengo a la iglesia, pero nomás vengo, no asistía a célula, no asistía a nada más. Venía y me sentaba allá atrás, y tan pronto se acababa, me iba. Sí, ya no esperaba nada. Hacías la cara de pocos amigos para Sí, que nadie para te que nadie- saludara. Y créanme que yo pensaba, le digo, bueno, pues es que ella es la que tiene que venir a la iglesia, o que tiene que estar más firme, porque yo decía, pues ella es la que quiere un hijo, o sea, ella quiere estar, yo decía, ella es la que tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Bueno, claro, los hombres también, ¿verdad? Pero yo decía en lo espiritual, yo decía, bueno, pues con que tú vayas, Dios nos Ya va a la bendecir. hacemos. Sí, yo también dije, no, Safis, hijo. Pero muchas veces, pero en ese proceso yo también, créanme que la verdad yo no quería venir. Y yo decía, a veces fui piedra de tropiezo para ella, no estoy orgulloso de eso, no me siento bien, pero llegué a tiempos difíciles cuando pasaba que no se daba el embarazo. Yo decía, ya ves, ¿para qué vamos? ¿Para qué sigues yendo si nada sucede, nada pasa, es lo mismo? O sea, no entiendo, y esa era mi frustración, o sea, no, todo a lo mejor coraje. Yo decía, ya, ¿para qué vamos? ¿Para qué sigue siendo? Te daba la fe y luego de repente Sí. la bajabas y tratabas de afectar, o sin darte cuenta afectabas la fe de Madeline. Así es, sí. Pero en ese tiempo, Madeline, platícanos poquito de cómo era, por ejemplo, para ti cada día de las madres, por ejemplo. Pues muy, muy triste, porque
yo prefería borrar ese día del calendario. Y era muy triste, muy, pues sí, me ponía mal, pues imagínense, 9 años. Y pues cuando pasaba, lo que le puedo agradecer a Dios es por la familia que me dio, por mi mamá, por mis hermanas y también la familia en Cristo, que ya sabían mi situación y, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí cuando empezaba a venir a la iglesia al principio era el poder creer, visualizar y declarar. Y mi familia y mis amigos, siempre que pasaba ese día, siempre era como que, bueno, no eres mamá, pero un día lo vas a hacer. Era como me ayudaban en esa parte. Y en cierto tiempo, pues sí, me ayudaba, pero era como que ya me cansé de declarar, ya me cansé de esperar, pero ahora quiero ver el milagro. Pero sí, esa parte es muy importante, el poder rodearte con personas que realmente te ayuden a conquistar Sí, el porque milagro. aunque la persona no quiera lastimarte, ya cuando está lastimada la persona y tú le dices, todavía no tienes bebés, y ya fue como que tocó la llaga, ¿no? Sí. Pero cuando alguien te ayuda, bueno, pues una palabra como esa, ¿no? Lo vas a lograr, vas a tener un bebé, vas a ser mamá, no pares de creer. O sea, ¿cómo ayuda para ustedes, o cómo ven que ayudó el estar conectados con la iglesia y en la célula? ¿Cómo ayudó a estar conectados en el milagro? Pues mucho, porque recibes, es como un alimento espiritual, recibes palabra por parte de Dios a través de los pastores o a través de tu líder, el seguir creyendo, el seguir visualizando que Dios hará. Es muy diferente a conquistar con Dios que sin Dios, porque a lo mejor yo me pongo a pensar, bueno, a lo mejor si hubiera conquistado el milagro, pero fuera de Dios, pero no, o sea, es mejor estar con Dios, conquistar el milagro en Dios, y eso te ayuda mucho. Sí. Amén. Y en mi caso, bueno, sería igual como les decía, yo siempre pensaba, bueno, pues ella es la que tiene que estar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Pues por el embarazo, ¿verdad? Y yo también, es como decía, es una prueba para todos, ¿verdad? Y en caso de las madres, pues las madres latinas festejan 2 veces todo el tiempo. O sea, era doble dolor. doble dolor. Pero yo siempre, hasta que una vez Dios me habló, estábamos en una reunión aquí, y bueno, para eso, ¿verdad? Antes empezamos a ir con doctores, aquí, como decía mi esposa, consejos de las personas y todo. Y en ese tiempo, fuimos a México y fuimos con un doctor, y el doctor Lolo me preguntó, dijo, bueno, vamos a ver, estábamos ahí, ¿usted toma? Digo, pues sí. Y luego, ¿y usted fuma? Pues sí, ahí está el problema. Y que miro a mi esposa, no, nomás le dije, no, hombre. Y luego cuando me dijo, ahí es el problema. Todo el peso de la responsabilidad cayó sobre tus Y nomás hombros. me le quedo viendo al doctor como, híjole, no estás ayudando, camarada. Dijo, no, hombre. No, pues ya estábamos empezando a venir a la iglesia, no estábamos firmes siempre. Bueno, ella sí, yo no. Entonces, hombre, que miro al doctor, le dije, no, hombre, ya este señor ya. Ya empezamos mal. Ya, no, pues ahí no me dijo nada, salió bien tranquilito, ya saliendo. Te dije, ya ves, que que porque fumas y que aquí. Le dije, ya, está bien, hombre, ya no me voy a fumar. Le dije, ya, llegando a San Antonio dejo de fumar porque estábamos en México, pero era viernes. Dije, dejo de fumar. El viernes dije, no cuenta. Sí, dije, no, era viernes, dije, y no regresando hasta lunes, martes. Dije, llegando a San Antonio dejo de fumar, hombre. O sea, que venías a la iglesia, pero todavía fumabas, Sí. tomabas. Lamentablemente sí. No estoy orgulloso, ¿verdad? Pero no, sinceramente fue un proceso en mi vida, ¿verdad? Y la verdad sí tomaba mucho y fumaba pues también, ¿verdad? Pero les comentaba que me ayudó a venir a la iglesia porque en ese tiempo el pastor predicó algo de hacer un pacto con Dios. Entonces yo pensaba que ella era el que tenía que hacer el pacto, ¿verdad?
en mi mente decía, bueno, pues mientras ella esté más cerca de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero no es así. Yo entendí que tenemos que hacer un pacto. Un pacto es un compromiso con Dios. Y yo entendí, y eso se quedó en mi corazón por toda la semana. Y después yo pensé, bueno, esto es lo que Dios quiere que haga. Entonces yo hablé con Dios. Yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer un pacto contigo. Dijo, yo quiero hacer un pacto contigo, pero yo quiero que tú me bendigas con un hijo. Le dije, en un año yo voy a dejar de tomar. Dijo, yo te voy a pactar contigo que un año no voy a tocar alcohol ni nada, ¿verdad? Dije, pero no nada más eso. Le digo, ese año no voy a faltar ni un domingo, voy a asistir a la célula y todo lo que sea en la iglesia, allí voy a estar. Si el pastor dice, necesito a alguien que venga a trapear, yo ahí voy a estar. Necesito a alguien que ayude en algo, ahí voy a estar. Todo lo que tú me pongas, ahí voy a estar. Dice, yo quiero pactar contigo en un año, pero yo quiero que tú me bendigas con un hijo. Y créanme, no fue fácil, pero, y luego voy con mi esposa, le digo, no hombre, voy a dejar de tomar otra vez. Y me dice, está bien. Y luego yo quedé, dije, híjole. Le dijo, está bien, pero ¿por qué? Porque yo había prometido muchas veces que iba a dejar eso y simplemente, yo siempre decía, le digo, bueno, voy a dejar de tomar, pero pasando enero porque es mi cumpleaños. Decía, ya nomás pasando enero dejo de tomar. Pero la verdad... Y cuando parabas de tomar y se terminaba la fecha y volvías a tomar, otra vez me tomaba los 3 meses que no había tomado, me los tomaba después. Entonces, pero cuando me dice mi esposa, está bien, y yo entendí, dije, pues ya está, ya sabe que no voy a cumplir. Pero en mi pensamiento dije, híjole, ojalá que Dios no piense así, porque imagínate, dice, no, ya dijo Vidal otra vez. Pero lo grande que es Dios, créanme, y lo misericordioso, empecé a entender que Dios siempre está ahí con nosotros. Y Dios es un Dios de pacto y Dios de promesas. Dios no esperó un año para darme la bendición. A los 6 meses, Dios me concedió que mi esposa estaba embarazada. Sí, pero fuimos aquí al doctor. Sí. Y yo recuerdo que una persona de aquí de la iglesia, que ya la perdoné, ¿verdad? Me dijo, no, pues como que no cuenta, si quedas embarazada no cuenta. Como milagro. Como milagro, porque es como estás yendo al doctor, como ayuda de la ciencia. Y pues yo estaba recién, o sea, yo no sabía y yo me sentí muy mal. Dije, híjole, sí es cierto, o sea, no es milagro. Y aparte, yo pensaba, no, pues no es la voluntad de Dios que yo tenga bebés. Eso es lo que Dios así me hizo, así soy. Sí, y en esa parte es bien importante entender, bueno, que por supuesto que es un milagro, porque aunque tú vayas con un doctor, si Dios dice no importa qué bueno sea el doctor, no funciona. Y prueba de eso es que tuvieron montones de intentos, ¿no? Sí. El otro milagro que está ahí es que no cualquiera puede pagar una vez, o puedes pagar una vez, pero una segunda y una tercera y una cuarta es montones de dinero. Le decía a Vidal que el sueño americano ahí se quedó, sí. Varios carros de sus sueños. Es muy caro, es muy caro ese tratamiento, muy desgastante física, emocionalmente. Yo tenía que tomar inyecciones, ya cuando, bueno, antes te preparan con inyecciones y luego cuando ya quedas embarazada también te preparan yo tomaba inyecciones como una vez al día por 3 meses y eso era doloroso, o sea, si con ahora todos los días 3 meses es doloroso. Sí. Y muchas veces también como hombre, ¿verdad? Yo muchas veces antes de eso yo decía, bueno, pues si no es, vamos a adoptar, o sea, si no se puede, vamos a adoptar un niño, o sea, ¿por qué no? Entonces estuvimos chequeando para adoptar un hijo, pero porque
fallido, tan fallido, tan fallido. Y muchas veces cuando uno va al doctor, verdaderamente ya es algo diferente. Y quieras o no, allí con ese doctor, como le decía, sí fue muy costoso, bastante costoso. ¿Por qué? Porque ahí después entra la duda, digo, a lo mejor soy yo, ¿verdad? Verdaderamente a lo mejor yo soy el que no puede tener hijos y no es ella, o sea, el problema a lo mejor no es ella. Y entonces, porque ahí te checan cuántos espermas produces, qué tan rápido llegan, qué tanto, qué es tu producción, qué es esto, qué es lo otro, y tú te quedas, wow, a lo mejor soy yo. Y luego aparte de las amistades, no dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, decía, no, pues es que a lo mejor tú no eres No hombre eres hombre. suficiente. Decía, o nomás tiras balas de salva, como decían ellos, no, verdaderamente, y quieras o no, el enemigo te ataca por fuera. Y yo decía, a lo mejor verdaderamente sí es cierto, no le decía a ellos ni estaba de acuerdo, pero cuando sucede el milagro, estamos contentos y aún llega el enemigo a atacarla. Entonces, sí es algo, pero verdaderamente con Dios ya estábamos firmes, ya estábamos ahí. Y me recuerdo que el doctor era un doctor viejito, y ya después de habernos hecho todos los exámenes, porque a mí también me hicieron exámenes, tanto él como a mí, y él escribe en su expediente como un caso unknown, como no se sabe por qué no puedes quedar embarazada. Y yo lo vi que lo escribió y dije, bueno, entonces es Dios el que me tiene que ayudar. Sí. Pero antes de que pasara eso, ¿verdad? Y Dios tuvo que trabajar conmigo, porque como les decía, yo siempre pensaba, bueno, pues ella es la que se tiene que acercar a Dios, ella. Entonces, antes del pacto también, fue cuando Dios verdaderamente me habló, me dijo, y no me habló, bueno, vino la prueba y vino la corrección al decirme, ¿sabes qué? No nomás es ella, tú tienes que estar conmigo. Entonces, un día nada más de la nada, estábamos comiendo yo y ella y empiezo a sangrar de mi nariz. Y a sangrar, no paraba. Y le digo, pues, no sé, fuimos al doctor y me dijo, no, es una alergia que tienes. Le digo, yo nunca en mi vida había tenido alergias. No, pues todavía no, y ahorita de grande apenas, pero yo dije, no, pues, ¿sabe? Entonces, fue un proceso de que me atendieron aquí y no paró. Después nos fuimos ¿A México otra vez? a México. Entonces tuve 3 días internado en México. Regresé y de venida estornudé y otra vez empecé a sangrar. Y le dije, no te preocupes, sigue, vamos para la casa. Entonces nomás alcancé a llegar a bañarme y de nuevo, ahora ya no sangraba por una, sino sangraba por las dos y escupía coágulos de sangre, así grandes. Entonces rápido fuimos a emergencia aquí y fue un proceso muy desgastante para ella y algo de prueba. Pero algo que yo decía y me gustaría agregar, que yo he visto un milagro, miraba milagros en la iglesia y yo decía, hasta no ver, no creer. No, verdaderamente no le decía a ellos, pero no, a mí Dios me sanó de esto, y le decía, y yo decía, pero decía, no, hasta no ver, no creer. Y verdaderamente tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque yo personalmente lo experimenté. Yo decía, hasta no ver, no creer. Y entonces, ¿qué creen? Ahí estaba enfermo. Y fue algo, duré todavía 2 días, estuve muy mal, desangrado, nunca me transfirieron sangre. Mi corazón trabajó mucho y me tuvieron que tratar rápidamente de inyectar sangre, porque si no me iba a dar un paro cardíaco, ya no me iba a poder resucitar ni nada. Pero lo más importante es de que me dicen, bueno, sí hay solución. Y yo ya conocía a Dios. Y me dice el doctor, bueno, nomás te vamos a operar, vamos a cortar aquí, te vamos a meter una vena, todo hasta arriba, y vamos a soldar la nariz. Se desprendió una vena, se abrió, la vamos a soldar y a cauterizar. Dijo, no, pues está bien. Dijo, pero no estamos seguros si va a funcionar. Le dije, bueno. Le dijo, y luego dice, bueno, también tienes que firmar, porque si te toca el oído,
puedes perder poquito el oído. Dije, bueno. Dice, pero si también te toca el ojo, dice, puedes ver borroso. Le dije, oye, pues entonces, le dije, pero no sabemos si va a funcionar. Entonces yo decía, pues ¿cuál es el punto? O sea, no me estás dando una alternativa o algo. Pero yo ya tenía 2 días en el hospital y no había ido el pastor. No se crean. Y no había ido el pastor. No, bueno, sí no había ido, pero no es eso. Entonces, no, pero miren, yo siempre ahora entiendo que todos los tiempos de Dios son tiempos correctos. Amén. Son tiempos precisos y de acuerdo a su palabra, siempre Él va a estar ahí. Entonces ya habían 2 días yo internado y yo empecé a orar, Señor, que seas tú diciéndome, pero yo en mi mente y mi esposa en un lado, yo estaba todo desmayado y yo estaba orando, si es de ti, Señor, que esta operación la haga, muéstrame, enséñame, Señor, que tú quieres que yo la haga, y si no, Señor, te encargo a mi esposa. Dijo, pues ya está encargando, te encargo a mi esposa que ya consiga, colgando los guantes. Sí, yo decía, ya no la voy a hacer, ¿verdad? Y te encargo a mi esposa, guárdala, cuídala. Pero por favor, Señor, que tú seas usando al doctor, que tú seas diciéndome que sí. Y apenas terminé de orar, cuando se oye, hola Vidal, ¿cómo estás? Y luego me quedé, el pastor. Sí. Y el pastor, pero ya ves que a veces hay unas cortinas y no mirabas quién venía. Apenas al momento que terminé, se oye la voz de, hola Vidal, ¿cómo estás? Y luego le digo, no, pues bien. Y me dice el pastor, no se me olvidaba, como si fuera ayer, dice, oye, venía en el pasillo y algo me dijo así como Dios, ¿verdad? No me dijo, algo sentí que me dijo, que estaba bien, que lo hicieras, que todo estaba bien, que no te preocupes. Y apenas acababa de orar y lo decía, wow, nadie sabía, nomás yo y Dios. Entonces fue cuando dije a mi esposa, dile que sí, y sí me operen. Y gloria a Dios, aquí estoy, no pasó nada. Ahora vuelo más, miro más, escucho de más. A veces digo, ay Señor, no quiero escuchar. Pero ahí fue cuando Dios, ahora sí, me hizo entender a través de la prueba y de la corrección, porque era una corrección, porque lo que yo hablaba no era de acuerdo a la palabra y no estaba bien, no estoy orgulloso de eso. Pero me encantaba mucho que decía el pastor, dice que cordones de 3 dobleces. De 3 dobleces no se rompen. Fácil. Entonces, no nada más tenía que trabajar a ella, sino simplemente yo también tenía que conocer a Dios. Y sí, no fue fácil, pero aquí estamos. Y aunque Dios te quiere llevar al milagro, porque Él te ama, eres su hijo, eres amado, o sea, te quiere llevar a conquistar lo que estás tú anhelando, pero al mismo tiempo tiene que cambiarte, tiene que trabajar en ti. Y lo empezó haciendo en Madeleine, lo empezó haciendo en ti. Y en esa última etapa, antes del milagro, pues básicamente como que Dios dijo, tengo que terminar este trabajo, y lo hizo en ti. Y tu confianza creció, cosas pasaron en la fe de ambos. ¿Y qué pasó después de ahí, madre? Pues concebimos a Camila, y yo me acuerdo que estaba trabajando con mi tío, trabajaba en una oficina, y yo estaba esperando la llamada de la doctora, porque pues ya había tenido llamadas así como que no pasó nada, no pegó. Y recuerdo que esa vez recibí la llamada y me dijo, señora, usted está embarazada. No, pues estaba bien contenta, bien contenta. Me sentía como si me hubiera sacado la lotería, no podía ocultarlo. Y le digo a mi tío, le digo, estoy embarazada. Y también ahí estaba don Samu, no sé si lo conocen, también viene aquí a la iglesia y que estaba como cliente, y pues también ahí estaba bien contento conmigo, con nosotros. Y no, qué bueno, gloria a Dios. Y dije, no, tengo que ir a darle la noticia a Vidal. Me recuerdo que él acababa de trabajar en la noche. Dije, no, voy a manejar del trabajo para allá. Y iba manejando, pero iba bien recio, pero temblando y dándole gracias a Dios. Y luego cuando ya llego, él estaba todo así, todo dormido. Y le digo, amor, estoy embarazada.
y luego, ¿qué? Estoy embarazada. Y no, pues ahí estábamos bien contentos y dándole gracias a Dios por el milagro. Wow, gloria a Pero Dios. también después de eso, pues sí, todo era felicidad, pues ya por fin, ya había quedado embarazada, pero también venía la duda, venía acompañado con la duda y era como, ¿y qué tal que sí? No. Porque ya había habido otros, digamos, otros intentos falli- que otros habían intentos. fallado. ¿Y qué tal que si no se da, si no se logra? Ya estás embarazada, pero si no se logra, Wow. pero El Dios fue enemigo fiel. empezó a tratar de meter duda, lucha, y en ese tiempo, bueno, es donde decimos cómo el convivio con otras personas que tienen la misma fe o más fe que tú te ayuda, porque te animan, hey, no, créele a Dios, adelante, o una palabra que Dios te da el domingo o que te da en la célula para estimular tu fe. O sea, después de tantas batallas, después de tantas pruebas de Dios trabajar en ustedes, y finalmente ahí está concebido el milagro. Pero, o sea, está ella ahí adentro, pero ahora faltaba todo el proceso del embarazo, que también había dificultad y montones de luchas y batallas hasta que, bueno, Dios les da la victoria en ese tiempo. Nace Camila en el 2009, llegamos en el 2004, o sea que el milagro no fue así inmediato, pasaron 5 años para que yo pudiera dar a luz a Camila, o sea que en total fueron 9 años en espera. 9 años. Y pues, 9 años del trato de Dios en ambos, trabajando Dios en la prueba, cambiándolos, preparándolos para su milagro. Porque a veces que uno piensa que lo que uno está viviendo, pues es como si Dios no te está oyendo. ¿Alguna vez sintieron eso? Yo creo que nos estará oyendo, nos estará escuchando, o como decías tú, quizás sea la voluntad de Dios que no tenga hijos. Y ahí es donde tú pensaste en la posibilidad, bueno, ¿qué tal si paramos eso y mejor adoptamos? Y empezaron a tratar que dicho sea de paso, la adopción es algo que es una bendición, ¿no? Es una bendición. Por ejemplo, nosotros somos adoptados. Yo pertenezco a una familia porque fui adoptado. No sé si sabían. ¿Sí sabían que soy adoptivo? Ya. Ellos también son adoptivos. ¿Alguien más adoptivo aquí? Amén. Éramos hijos del diablo y Dios nos sacó de allá y nos dijo, ahora eres mi hijo. Amén. Nos adoptó, amén. Entonces, claro que es una bendición adoptar, pero también es una bendición que no te des por vencido en el sueño. Y ustedes no se dan por vencido, aunque muchas veces estoy seguro que el enemigo estuvo tratando de meter duda, pero fue alimentada su fe, fue, digamos, premiada su fe, y finalmente llegó Camila. Y ¿por qué no le damos un aplauso a Jesús por ese milagro? Amén. Y llega Camila, y en ese tiempo, bueno, ustedes ya se sienten feliz, toda la familia. Yo recuerdo todavía, o sea, el gozo que era para nosotros verlos ahora felices ahí con su bebé. A veces en medio también de la prueba, les digo yo que siempre recuerdo cuando Camila estaba chiquita, fuimos a comer a un restaurante, y estamos en el restaurante, que por cierto les digo que fue la primera vez que yo comí carne con jalapeños asados, toreados, chiles toreados, perdón. Y siempre tengo ese recuerdo de ese día, que Camila no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y yo, ay, qué bendición, Señor, les diste, pero la bendición no para de llorar. Sí. Bueno. Comía ella y luego yo lo cargaba, chichi, y luego comía ella y luego Cada quien se turnaba un ratito con Camila, para que pudiéramos seguir platicando, pero luego de ahí era como que, bueno, pues ya Dios hizo el milagro, quizás es todo el milagro. Pero empezaron a tener la necesidad, ok, ¿y por qué no intentar más? Y platícanos esa parte. Pues queríamos el segundo bebé y Camila nos decía, tenía como unos 5 años, sí, 5 años por ahí. Y me decía, mami, quiero un hermanito, vamos a orar por un hermanito. Y pues sí, orábamos,
Pero dije, no, pues ya sé cómo, ya Dios nos bendijo, ya sé a dónde ir, ya sé cómo orar, pero pues Dios dijo, no, así no. Y quedó embarazada. Bueno, antes Sí. de eso, Pero antes de eso, había que, miren, la verdad, el milagro de Camila fue grandioso. Yo me sentía completo, yo me sentía amado por Dios. En verdad no cabía, yo me sentía el mejor papá del mundo, no sé, yo era diferente, ¿ah? Y por un tiempo, bueno, de separadas tienen 4 años, Regina, o seis 6 años. años. Entonces yo me sentía bien, pues estamos bien, o sea, yo le decía a ella, bueno, estamos bien, ya tenemos a Camila, antes no teníamos a nadie, pero Camila, ella decía, es que yo quiero tener un hermanito, papi, dame un hermanito. Le digo, sí, ahorita vamos a la tienda y compramos uno. Y siempre esa era mi respuesta, pero yo me sentía tan cómodo y tan bien, ¿verdad? Pero después Camila empezó a crear como a inyectarme fe otra vez, decir, bueno, pues sí es cierto, bueno, vamos a intentar de nuevo. Entonces fue cuando volvimos a intentar. Quedé embarazada y para los que ya tienen más tiempecito aquí en la iglesia, era en la temporada donde el pastor dio una estrategia de el más grande amor. ¿Se acuerdan que íbamos a varios lugares y yo me recuerdo que yo andaba predicando y andábamos en el parque, en el Woodland, y yo con mi panzota así grandota y ya para ese tiempo yo ya me empezaba a sentir mal y mi cuerpo lo resentía, decía, no, es que algo está mal. Ya con el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó y pues caigo en el hospital y ahí es cuando nos dan la mala noticia, pues que la bebé ya había, como que se le había vaciado el líquido amniótico y entonces ya la bebé tenía que nacer. Y yo no quería que naciera, o sea, imagínense 4 meses. La bebé nace y cuando nace, pues está tan chiquita. Yo me recuerdo que me la recostaba aquí, era de aquí a aquí, me llegaba. Y pues nació, le nombramos Jimena y pues yo no estaba preparada, de verdad era como que estaba feliz, pero no me daba cuenta en la situación que yo estaba de que ella iba a morir. Pues no te das cuenta. Yo estaba feliz porque había nacido y ya con el tiempo le dicen a mi esposo pues que muy probablemente no iba a pasar la noche, que la bebé iba a morir. En sí, ya nos habían dicho que era una posibilidad que no iba a durar más 1 hora, 2 horas. Y pues créanme, mi anhelo siempre ha sido seguir a Dios, pero mi anhelo era siempre tener hijos. Y en esa vez lloré como nunca oré. Desde el momento que nace yo seguí llorando. Y yo decía, Señor, aquí estoy, ayúdame. Yo miraba los milagros, porque miré en el internet y sí podían vivir. Y yo decía, Señor, tú eres mi Dios, ayúdame, sálvala, Señor. Te traigo todo, Señor. Tú dime, Señor, conserva la vida viva y sigue, Dios, sigue, Señor. Y orando en mi mente, yo decía, Señor, si tú quieres, llévate todo lo mío. ¿Quieres mis carros? Llévate mis carros. ¿Quieres mi casa? Llévate mi casa. ¿Quieres que me quede sin nada? Me quedo sin nada, tú, pero consérvala, ayúdame, dame fuerza, Señor, conserva, hazme ese milagro, Señor. Y oré, y yo estaba orando, créanme, nunca he orado en mi vida tanto, pero de repente yo escuché una voz, al leer el Espíritu Santo, y me decía, Vidal, entrégala. No, Señor, no, ¿cómo? No, Vidal, entrégala. Y yo, hombre, no, y más oraba. Y después como que entendí, dije, Señor, mi pensamiento yo sabía, y dije, bueno, Señor, te la entrego, Señor, que sea tu voluntad, no mi voluntad, Señor, que sea tu voluntad, no lo mío, pero tú sabes que mi corazón quiere. Y falleció la niña. Y después yo entendí, ¿no? En ese momento no, pero yo entendí que después con el tiempo que
que era tanto el amor que Dios me tenía, que la conservó mucho tiempo viviendo. Y era mi aferración. Y dije, gracias, Señor. Pero fue muy difícil para mí, créanme que yo le dije, Señor, llévate mi vida, te la intercambio. Pero no nada más eso, sino después vino algo terrible a mi vida. Yo decía, ¿de qué sirve? Soy líder, asisto a la iglesia. Porque ya para este tiempo ya no solamente atendías, no solamente venías, pero ya ahora sí estabas involucrado, Así estabas es, sirviendo a 100%. Dios, ayudando a otros. ¿Sí? Y yo decía, Señor, créanme, nunca renegué de Dios, pero decía, Señor, muéstrame por qué. ¿Qué es lo que yo hice mal, Señor? Muéstrame, dime por qué, Señor. ¿Por qué? Si sabes que es todo mi anhelo, esto es lo que me ha traído a conocerte a ti. ¿Por qué, Señor? Pero yo no se lo decía a ella y yo no se lo decía a nadie. Esa era una lucha interna de mí. Y yo tenía que ser fuerte para ella. Y yo a ella le decía, no te preocupes, vamos a estar bien, vamos a pasar a eso, vamos a por eso. Pero por dentro de mí yo me desgarraba, créanme, yo me quería ir de la iglesia. Decía, esto no vale la pena. Y todavía yo con mi lucha, no vale la pena. Y yo seguimos viniendo. Y no crea que la lucha terminó en unos momentos, no, siguió por meses. Y yo venía vacío, me sentía vacío. Y luego había una persona que me dijo, cuando falleció la niña, me dijo, ya había pasado, ya había enterrado y todo eso. Y me dice, oye, ¿y dónde está tu Dios? Híjole, Wow. si vieran, yo no sé dónde agarré fuerzas, pero le dije, ahí está. Y ahora sí dijo, por más hombre me aguanté, me fui. Y fui con mi esposa y le platiqué. Cuando él llega a la casa, me platica que esta persona le había dicho, como, ¿dónde está tu Dios? Y el Señor me dio una palabra antes, días antes me había dado una palabra que está en Salmos 42, y dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí. De como yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo. Entonces, cuando me dice esta palabra, Dios nos estaba hablando. Y fue difícil como mujer. Somos más, podemos mostrar más nuestros sentimientos. Y pues pasó algo diferente, pero como quiera no dejamos de venir a la iglesia, no dejamos de ir a la célula. Y pues pasamos también, creo que también en ese tiempo, ahora que me recuerdo, también estábamos pasando por problemas económicos, pero jamás dejamos de ir. No lo entendíamos, pero sabíamos que algo bueno tenía que salir de eso. Y Dios, pues bueno, Dios trató con nosotros. Y en ese tiempo hubo la oportunidad de ir a Colombia. Y nos fuimos a Colombia, nos fuimos con Camila y Vidal y yo. Y estando en Colombia, pues ya Dios también trata con nosotros. Y muchas veces es verdad el dolor, es verdad la pena, es verdad todo. Créanme, yo luché fuertemente. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi hija que su hermanita no está? Su mayor anhelo. Entonces yo tenía una lucha interna que decía, no me voy a dejar todo. Pero me dicen, vamos a Colombia. Y digo, bueno, está bien. Pero yo todos los días decía, Señor, muéstrame, háblame. Y no enojado, ¿verdad? Pero desconcertado, diciendo por qué. Entonces toca que fuimos a Colombia. Y yo iba, miren, verdaderamente sin ganas, nomás porque ya habíamos comprado el vuelo, ya habíamos pagado todo. No, sinceramente yo decía, bueno, pues vamos. Y resulta que yo no sabía quién iba a predicar. Y llega un pastor
y empieza a predicar. Y lo me dice, fíjense que acabo de perder a mi hijo de 21 años. Y luego yo me quedé, sí, de 21 años, mi hijo estuvo conmigo, falleció. Y empezó a compartir. Y yo decía, esto es para mí. Y luego yo lo miré y luego yo pensaba, Dios me muestra, me dice, míralo a él. Me dice, mira, es un pastor. Y yo dije, pues yo no, la verdad yo no me puedo comparar a un pastor, porque ellos oran todos los días, están más empapados de la palabra, tienen una comunión, y yo a veces oraba, a veces no oraba, o se me pasaba un día. Pero de ahí él empezó a hablar tanto que fuera para mí, mi corazón. Fue ahí cuando yo dije, ¿sabes qué, Señor? Te entrego de nuevo mi corazón. Y pasé al frente y verdaderamente lloraba como un niño. Pero ahí Dios sacó algo de mi vida. Eso que yo tenía, ese desacuerdo con Dios o algo que no entendía, Él me decía, aquí está, entrégame tu vida. El dolor. El dolor salió. Y después me vine ya más contento, créanme, fue algo como que sientes como que Una sanidad. se salió una sanidad. Y claro, yo sabía que mi hija estaba con Dios, Jimena, pero para mí era algo muy difícil. Y de ahí yo no sabía que iba a predicar eso el pastor, pero Dios sanó mi corazón. Y de ahí pasó lo siguiente. Ya después les digo que Colombia siempre es como en enero. Y yo regresamos de Colombia y quedó embarazada en junio, julio, no recuerdo. Junio, julio quedó embarazada de Regina. Y ahora sí, sin asistencia médica. Dios hizo el milagro de diferente manera. Wow. Un aplauso a Gloria. Jesús. Sí. Que de hecho decía yo que son 2 milagros, porque el primero, incluyendo la ciencia y todo lo que sea, es un milagro, porque si Dios dice sí es sí, si Dios dice no es no. Así que el primero fue un milagro, Camila fue un milagro, pero luego ahora vino otro milagro, que es un milagro de sanidad, porque bueno, ahora sin asistencia médica, sin nada, Dios los sanó a ambos y pudieron concebir sin la ayuda de nada. Ese es el milagro de la sanidad. Pero antes de eso hay una parte bien interesante, que hay veces que uno trae a sus niños, hay personas que yo oigo que dicen, no, los dejé porque los dejé porque todavía no tenemos el castillo aquí en la iglesia y no tenemos las mejores instalaciones, son nuestras oficinas nada más. Y deja a los niños en la casa, pero no sabe el poder que hay. Lo que enseñan los maestros allá básicamente es lo que enseñamos acá, son los mismos principios. Y algo empezó a aprender Camila desde muy chiquita, estaba muy chiquita cuando ella empezó a aprender algunos principios en las clases, y un día te llegó con una sorpresa, ¿no, Madeleine? Sí, recuerdo que nos reuníamos en la escuela Nimitz y en el auditorio de Nimitz, y estaban aprendiendo del libro de los sueños o visualizar, no recuerdo bien el tema, pero ella viene y me dice, nos pidieron revistas para que recortaran, y me dice, mira mami, vamos a orar por mi hermanito, por mis hermanitos. Es más, no sé si dijo hermanito, la verdad. Y lo veo y le digo, qué bueno, vamos a seguir orando, Regina, muy bien. Y pues ya lo guardé ahí en la casa. Y en una de esas que a veces me pongo a limpiar o a ver cosas ahí en la casa, abro el papel y me recuerdo de eso que me dijo Camila. Y en esa foto está un bebé, o sea, una niña y un niño. Eran niña y niño. O sea, lo interesante es que en aquel momento yo no me di cuenta que eran 2 niños. Que era hombre y mujer. Ajá. Y luego, pues bueno. Y ahora pues tienen a Regina y a Josué. Y ahí los gloria a tengo Dios, un guardados, aplauso a sí. Cristo. Amén. Yo, como lo miro yo, es como ellos dándose por vencido, porque ya lo habían intentado muchas veces, ya no solamente antes de Camila, pero después de Camila, gastarte emocionalmente, financieramente y todo. Y
en un punto te empieza a dar por vencido como pensando, bueno, pues voy a estar contento con esta bendición, ya tengo esta casita, pues por lo menos tengo una casita. Y Dios, no, Dios quiere darte más abundante, pero tú tienes que creerlo. Entonces llega Camila de 5 años, 6 años, empieza como a refrescar el sueño, como diciendo, no, vamos a creer por más hermanitos, vamos a creer. Y los papás ya dándose por vencidos, pero una niña de 5 años volviendo a inyectar fe en los papás. Eso fue tremendo, ¿no? Sí. Y luego, Vidal, platícanos después de eso lo que pasó. Verdaderamente vale la pena llevar a tus hijos a la clase, ¿verdad? Porque muchas veces, como yo les decía, yo estaba cómodo con lo que tenía. Tenía a Dios, tenía a mi esposa, a mi hija y todo. Pero Camila siempre insistía y decía, papi, un hermanito, porque miraba a las demás que tenían su hermanito. Y una vez que salió de la clase, sabemos, y lo me dice, papi, le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, yo quiero ofrendar. Le digo, no, pues sí, está bien, qué bueno, sí. Sí, no, sí, pues vamos, sí, yo estoy para ofrendar, sí. Dice, pero quiero ofrendar $100. Le dije, ¿eh? Digo, ¿cómo? Dijo, sí, yo quiero ofrendar $100. Le dije, $100. Dije, hombre, $100. Y yo en mi mente, bueno, no sé si los hombres, sí, $100. Dije, híjole, ¿cómo? $100, sí. Le dije, no me 10, no, $100. Y le dije, bueno, ¿y por qué quieres ofrendar? Y me dice, es que quiero ofrendar por mis hermanitos. Entonces ahí yo dije, wow. Dije, bueno, dije, ok, ten, Camila, que sea tu fe y no la mía, porque verdaderamente, sinceramente yo dije, $100. Dije, yo dije, bueno, que sea tu fe y no la mía, y se los di. Pero al siguiente domingo le dije, le di un billete de $100. Y así quedó, pues yo ya sabía, ella ya sabía. Entonces se acaba el domingo, ¿verdad? Y regresan los niños. Y en ese tiempo llegó la maestra y me dice, oye, es Vidal. Le digo, hola, ¿qué pasó? Dice, oye, Camila ofrendó. Le digo, oh, sí. Dice, pero ofrendió $100. Y luego digo, oh, sí, no te equivocaste, a lo mejor le ibas a dar uno de $1 o uno de $10. Le digo, no, sí, ofrendió los $100. ¿Pero por qué? Le digo, es que porque iba a ofrendar para sus hermanitos. Dice, bueno, entonces sí lo guardamos y lo damos. Entonces, pero muchas veces la fe de ellos no es que nosotros no tengamos fe, ¿verdad? Pero siempre necesitamos a alguien a tu lado, a veces hasta un niño pequeño que te inyecte o que te empuje hacia el lugar correcto. Muchas veces la comodidad es agradable. Mientras no te pase nada, todo está bien. Mientras no haya sueño, no haya disciplina, metas, entonces estamos bien. Y la cosa que el milagro sí venía de Dios cuando fue Regina es porque sucedió después de la tormenta y el entender que Dios estaba presente en todos lados, siempre en mi vida, en la vida de mi esposa. Ella queda embarazada cuando debería de nacer la bebé que falleció. Entonces yo entendí, esto es de Dios. Wow. O sea, al mismo tiempo que Casi un año exacto. sí, que iban a nacer la bebé que perdimos, bueno, que está con el Señor, ella queda embarazada. Y yo dije, wow, era una confirmación de Dios hablándome, aquí estoy yo. Algo que me gustaría compartir ahí es, cuando uno hace un pacto con Dios, no es como que estás comprando un milagro, no podríamos hacer eso. No compramos un milagro. Un pacto o una ofrenda que no es el diezmo ni la ofrenda normal. Un pacto de esos es como la celebración anticipada de gratitud. Creo que Dios me va a dar mis hermanitos y yo de gratitud le voy a dar a Dios esto. Y eso Dios lo pone en el corazón. Entonces, hay veces que uno no entiende la fe, pero eso es parte de la fe en la Biblia. Muchas veces lo vas a encontrar en la Biblia. Entonces, cuando pasa eso, después de eso, ¿cuánto tiempo pasó más o menos? Regina tenía 4 meses y yo quedo embarazada de Josué. O sea, y otra vez natural, no lo esperábamos. Tampoco ya sin doctores y sin querer queriendo. Denle un aplauso a Jesucristo.
Porque hay veces que uno no alcanza a mirar lo que Dios está mirando. Uno piensa, bueno, ya sé cómo lo hicimos la primera vez, y Dios dice, no, no, esta vez va a ser totalmente diferente. Porque lo que te quiere enseñar ahora es diferente que lo que te enseñó antes. Entonces, ahora no era la fe de Madeleine, ahora no era la fe de Vidal solos, pero era la fe de Camila también. Tres juntos al mismo tiempo lograron esos milagros que siguieron, ¿no? Ahora verlos a los tres creciendo y felices, y Camila aprendiendo a tocar la guitarra, a Regina aprendiendo a tocar el piano, y Josué aprendiendo a tocar la batería, y tú te quedas, wow, estos de dónde llegaron, del cielo, de la mano de Dios, amén. Hay un pasaje que quiero leerles, dice así, dice, bueno, no sé si antes de leer el pasaje algo que quieran agregar los dos. Sí, bueno, normalmente siempre acostumbramos cuando estaba Camila chiquita de leerle una historia de la Biblia o contarle algo positivo, una historia. Y en ese tiempo pues teníamos a Regina, entonces a veces cuando yo dormía a Camila, madre dormía a Regina, y esa vez me tocó dormir a Regina. Y cuando uno tiene un bebé, ustedes saben que duermes bien poquito. Entonces Regina no se quería dormir, se durmió. Y ya venía yo de la cuna y venía todo dormilado otra vez. Ya me quería dormir, y luego estaba madre en la mesa, y luego me dice, ven. Le digo, no, ya me voy a dormir. Ven, fuimos al mall y te trajimos un regalo. Le dije, si ustedes siempre van al mall y hacen su compra, nunca me traen nada. No, mañana. Dice, no, hombre, siempre iban y no, pues no me traían nada. Y yo decía, no, hombre, así. Digo, no, mañana, ándale, y ándale. Y y era algo chiquito así. Dije, ¿qué regalío puede ser? Dije, no, hombre, no, chiquillo. Dije, no, hombre, mañana. Pues que lo miro y que saco, era la prueba de embarazo. Le digo, no. Dice, sí, no. Y no sé si es cosa de hombres, pero yo en mi mente dije, sí, estaba feliz, pero en mi mente dije, híjole, Regina está bien chiquita, no vamos a caber, ¿cómo le voy a hacer? Y luego, ¿cómo vamos a hacer? Y luego que el otro, y que aquí, que allá, y que yo. Pero no estás emocionado. Yo, sí estoy emocionado, pero en mi mente yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? La beba está chiquita, el oeste y el otro, y el hombre. Y créanme, no dormí toda la noche. Se me quitó el sueño. Pero le decía a mamá, le digo, no, tú siempre nomás llegas y te aprovechas. ¿Cómo dice? Nomás en la noche me das las noticias. Le digo, me pescas dormido. Le digo, yo nomás, porque me pescó dormido la primera vez con Camila, y ahora también venía todo dormido y me dio la noticia. Pero gloria a Dios, era sí, una bendición, mi Josué. Amén. Amén. ¿Algo que quieres añadir, madre? Pues los tres han sido una bendición, han sido 3 etapas en nuestras vidas, y Dios me decía, Camila fue la promesa que Dios nos dio, y Regina fue la recompensa, y pues Josué encontramos gracia delante de Dios, y pues cada uno de mis hijos son especiales. Pero yo creo que todo esto, yo quiero que ustedes lo mediten, porque a lo mejor ustedes no están pasando por una necesidad así de tener hijos, pero su necesidad puede ser diferente. Y la clave aquí está en servirle a Dios, en no darse por vencidos. Fueron tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero Dios siempre está en control, siempre y cuando tú le obedezcas y le sirvas en todo tiempo. Algo rapidito, ya sé que me pasé, pastor. Pero muchas veces, ¿verdad? Y yo así lo he sentido. Cuando Dios te pone en prueba, Dios siempre tiene la solución. Y créanme, esas fueron las pruebas grandes, y va a haber más pruebas, pero a veces yo siento lo mismo, siento la prueba que es tan fuerte, pero a veces volteo a ver a mis hijos y digo, wow, vale la pena. Muchas veces nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida anteriormente, pero bueno, yo tengo ahorita mis 3 hijos que me recuerdan, pero a veces la prueba es fuerte, y sí he tenido pruebas fuertes, pero miro y digo, wow, si lo vencía una vez,
si lo vencí 3 veces, aún lo puedo vencer. Entonces, muchas veces se enfoca uno en la prueba como, no puedo, no. Pero recuerda que Dios ya ha hecho milagros anteriormente y eso es lo que me ayuda a seguir adelante en la vida. Y Dios. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué bendición escuchar este testimonio. ¿Cuántos años tienen, Camila? 16. 16. Regina, 10 y 10 9. y 9. O sea, imagínense, 10 y 9 seguiditos. Y yo tengo 16 años, 6 meses que estoy en la iglesia y que entregué mi vida a Dios, verdaderamente. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Dentro de todo ese proceso hubo luchas, hubo pruebas, sobre todo hubo cambios, ¿no? Dios los cambió, los transformó, porque siempre que Dios te mete en el fuego es para cambiarte, para moldearte, para hacerte mejor. Y hay un pasaje en Marcos 5:19 que dice así, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este es cuando el hombre gadareno que vivía entre los sepulcros estaba totalmente poseído por muchos demonios, por una legión de demonios, y lo mantenían, dice la Biblia, que en los sepulcros viviendo, y la gente por tratar de controlarlo lo amarraba con cadenas o grilletes, pero dice que las desmenuzaba como nada, y vagaba entre la oscuridad, entre los montes y entre los sepulcros. Y llegó Jesús y reprende a los demonios, y los demonios les dicen: danos chance de ir a ese hato de cerdos. Y Jesús dice: está bien, tienen permiso. Y se salen los demonios de ese hombre endemoniado, que dañaban su cuerpo, lo golpeaban, lo maltrataban demasiado, y salen de ellos y caen en los puercos, y los puercos dijeron: no, nosotros no queremos vivir endemoniados. O sea, se fueron al despeñadero y se mataron todos. Pero la gente del lugar decía: no, Jesús, salte de nuestros contornos, no te queremos aquí. Ellos no se fijaron en lo que Dios había hecho en el endemoniado gadareno, de darle la libertad, la sobriedad, sino en que los puercos se habían matado. Valoraron mal la vida y rechazaron a Jesús. Y el endemoniado le dijo a Jesús: Jesús, déjame ir contigo. Quizás lo vio con los 12 y dijo: yo quiero ir también, ser parte de tu equipo, quiero seguirte. Y Jesús le dice: no te lo permito, no vengas con nosotros, regrésate a los tuyos, aquí en tu pueblo, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti y cómo ha tenido de ti misericordia. En otras palabras, testifícales, testifica. Dile al que está a tu lado: testifica. Los gigantes de hoy van a ser los enanos de mañana. Los gigantes que tú tienes hoy, hay veces que tú estás batallando para completar la renta, y hay veces que hasta compartes la renta, y hoy se te hace tan imposible juntar para la renta cada mes. Pareciera que no sabe hacer otra cosa más que llegarte a cobrar la renta otra vez. Y así estás mes tras mes, o la enfermedad que estás viviendo, o la situación que estés viviendo, y hay veces que uno se concentra tanto en digamos lo que está padeciendo, en lugar de escuchar la voz de Dios. Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿A qué quieres que yo cambie en mi vida? Y tener la conciencia de que Él está en control, y confiarle a Él, y confiar, y Él te va a dar la victoria, y Él te va a dar la respuesta. Y no importa qué tan grande sea el gigante, al rato va a estar debajo de tus pies y tú lo vas a ver. Pero algo que te voy a invitar es: nunca olvides compartir. Para ti ya es un detalle pequeño, no es nada. No, sí, para ti sí, porque ya lo venciste, pero para otros es un gigante. Entonces hay personas alrededor de ti que no pueden dormir en la noche. Tú dices: pues si yo también que duermo, es más, hasta de más. No sé si alguien aquí duerme de más, pero tú no ves eso como un gigante. No es para ti un gigante, pero para otro lo es,
o quedar embarazado. Y ya no es un gigante. Llegó el tiempo que le decíamos a Vidal Yamade, ¿cuándo el cuarto? Y ellos decían, no, gracias Dios, ya con esta bendición 3 estábamos perfectos. Pero ya no es un gigante. ¿Qué es el gigante para ti? Yo quiero decirte, para Dios no hay nada imposible. Amén. No pares de buscar a Dios, pero más importante, no es solo buscar a Dios, es en el cambio ese que Dios quiere hacer, te quiere cambiar a no solo buscarlo, sino como escuchar y escuchar y escuchar y no hacer nada, sino cambiar en el sentido de vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando tú empiezas a servir a Dios, esa es otra etapa, ese es otro nivel de cambios mayores todavía. Y cuando tú ves esos cambios, muchas respuestas de Dios van a venir a tu vida. Hoy yo quiero pedirle a Vidal y a Madeleine que ellos me ayuden a orar por ustedes y que ellos desaten esa unción. Yo les decía que cuando Dios hace un milagro en tu vida, Él puso esa unción en ti. Tú puedes tener esa unción y tú puedes desatarla en otras personas. Yo no sé si tú quieres tener un bebé, o 2 o 3 o 4 o 6, no sé cuántos quieres tener, o no sé si tu necesidad no sea bebé, sino el esposo para el bebé, ¿verdad? Entonces el papá del bebé primero, yo no sé, o quizás tú estás con una necesidad financiera. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero yo voy a pedir a Vidal, ellos no solamente Dios los bendijo con sus hijos, más adelante Dios les dio una nueva casa y ahora no solamente tienen la casa que tenían antes, pero una nueva casa. Dios los empezó a bendecir, amén. Entonces nosotros nos gozamos y esa misma unción que Dios les dio a ellos, porque decidieron creerle a Dios, decidieron servirle a Dios, esa misma unción yo voy a pedirle a ellos que ellos oren por ustedes, que ustedes estén en esa necesidad. Así que póngase de pie con nosotros también y vamos a orar juntos. Vidal, Madeleine y yo vamos a orar. Yo voy a guiarlos a ellos en una oración y usted solo levante sus 2 manos al cielo si necesita un milagro. Levante sus 2 manos al cielo y ore, o escuche o reciba esta oración y cree en el milagro. Visualice el milagro. Digan conmigo, Vidal y Madeleine: Dios eterno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. hoy te pedimos Hoy te pedimos un milagro un milagro en cada persona en cada que persona lo necesita que lo hoy. necesita hoy. Te pedimos hoy Te pedimos que de hoy acuerdo a la necesidad que de acuerdo a la tú necesidad toques tú toques a esta persona a esta persona o a estas personas. o a estas personas. Hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús atamos atamos y reprendemos y reprendemos toda enfermedad, toda enfermedad, toda obra del mal, toda obra del mal, toda maldición, toda maldición, todo lo que el enemigo todo lo que el ha enemigo destruido. ha destruido. Pon tu mano, Dios, Pon tu mano, y Dios, haz un milagro. y haz un milagro. Hoy desatamos Hoy desatamos ese milagro. ese milagro. Que desde este momento Que desde este un momento milagro creativo un milagro milagro empiece a funcionar. empieza a Una funcionar. unción sobrenatural Una unción empiece a tocar. empieza a tocar En el nombre de Jesús. En el nombre de Pon Jesús. tu mano ahí, Dios. Pon tu mano ahí, Sana Dios. lo que está enfermo. Sana lo que está Para la enfermo. gloria de tu nombre. Para la gloria de tu Declaramos sanidad. Declaramos cuerpos libres. Declaramos Cuerpos libres, sanos. cuerpos Y sanos. que ellos testificarán. que ellos Así testificarán. como nosotros Así testificamos. como como nosotros Ellos testificamos. testificarán Ellos de testificarán la grandeza de nuestro Dios, grandeza de del nuestro poder Dios, de Jesucristo. del poder de Jesucristo. Todo este milagro Todo este sea milagro para tu gloria sea para y tu para tu gloria, honra para tu únicamente, Dios. únicamente, Recibe nuestra alabanza, Recibe nuestra recibe alabanza, nuestra gratitud recibe y nuestra recibe gratitud, este aplauso, y Señor, recibe de este aplauso, gratitud. Señor, de gratitud. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hola, ¿cómo están? Qué emoción haber estado en medio de la alabanza y de la adoración, pero aún más cuando tengo la oportunidad de compartirte principios de parte de Dios que son de mucha bendición y que tienen todo el poder para cambiar el destino de una vida. ¿Sabes que cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, no tenemos ningún problema
para separar la parte que a Él le corresponde, porque tenemos muy en claro que todo lo que poseemos provienen de Él. Y más si le aunamos que si somos generosos con Él, Él seguirá siendo generoso con nosotros o con nuestras familias. Proverbios 11, versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada. Por eso es que cuando nosotros usamos estos medios para hablarles acerca de la ofrenda o del diezmo, en realidad lo único que estamos haciendo es invitarles a confiar en los métodos de parte de Dios, que son de mucha bendición y que traerán grandes cambios en tus finanzas, y tú verás la mano de Dios a tu favor. Así que si hoy tú quieres determinarte en tu corazón a creerle con todo tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Y una vez que ya estando ahí de pie, si tú has determinado hoy en creer en estos métodos, en estos principios que pueden cambiar el rumbo de tu vida, yo te voy a invitar que lo puedas hacer en alguna de estas maneras. Que tú nos hables al teléfono que aparece aquí en pantalla, o que bajes la aplicación Tithely. Y por último, muy seguramente ahí donde estás tienes un sobre. Puedes tomarlo, lo puedes llenar con una letra muy clara y al final del servicio lo entregas. Así que yo te voy a invitar que ores junto conmigo y que le digas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy muchas gracias por tu bendición. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias porque cada día tú me enseñas a confiar en ti. Gracias porque cada día me enseñas a ser generoso contigo. Gracias porque sé que tú eres mi proveedor principal. Pero hoy te pido, Padre, que tú me ayudes a que cada día mi fe crezca en ti, para poder ser cada día mejor para tu reino. Hoy te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.